Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. Desde hace 7 días mi vida se ha convertido en un infierno incomprensible. Todo comenzó una noche cualquiera, una de esas noches que parecían tan normales y corrientes que jamás hubiera imaginado lo que sucedería. Ahora, mientras escribo estas líneas, mi mano tiembla y mis ojos, rojos e hinchados, apenas pueden mantenerse abiertos, pero no me atrevo a cerrarlos. No quiero volver a ver esas imágenes que acechan en la oscuridad de mi mente. La primera noche fue extraña, pero no aterradora. Me acosté cansado después de un largo día de trabajo, deseando encontrar el consuelo en los brazos de Morfeo. Pero el sueño no llegaba. Daba vueltas en la cama, miraba al techo, contaba ovejas, pero nada funcionaba. A medida de que las horas pasaban, mi frustración crecía. Probablemente sea solo insomnio, me decía, tratando de calmarme. Pero en el fondo, algo no se sentía bien. Había una pesadez en el aire, un silencio demasiado profundo. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, comencé a escuchar susurros. Eran bajos e inteligibles, como si vinieran de muy lejos. Pensé que estaba tan cansado que mi mente me estaba jugando trucos. Decidí levantarme, tomar un vaso de agua y tratar de relajarme. Pero al volver a la cama, los susurros se intensificaron. Ahora eran claros, y aunque no podía entender con certeza lo que decían, podía sentir la malicia en sus tonos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un sudor frío recorrió mi espalda. Algo estaba increíblemente mal. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi voz no salía de mi garganta. Estaba paralizado, atrapado en mi propio cuerpo, mientras los susurros se convertían en gritos ensordecedores. Y entonces lo vi. Al pie de mi cama, una figura oscura, apenas visible en la penumbra de mi habitación. No tenía rasgos definidos, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Quería correr, escapar, pero mi cuerpo no respondía. Así pasé lo que parecieron horas, hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana. La figura desapareció, y poco a poco pude moverme de nuevo. Exhausto y aterrorizado, me arrastré fuera de la cama y me dejé caer en el suelo sollozando. No entendía lo que había sucedido, pero sabía que algo había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de médicos, pruebas y miradas de preocupación. Me diagnosticaron con parálisis del sueño, un trastorno que ocurre cuando el cerebro se despierta antes de que el cuerpo pueda moverse. Es muy común y no es nada peligroso, me aseguraron. Pero yo sabía que estaban equivocados. Lo que yo había experimentado no era normal y definitivamente era peligroso. Con cada noche que pasaba, las visiones se volvían más intensas y terroríficas. Veía otras dimensiones, lugares de caos y sufrimiento que no podían ser de este mundo. El infierno, el cielo y todo lo que hay entre ellos se revelaba ante mis ojos y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Y ahora, en el 7º día, he llegado a mi límite. Mi mente está al borde de la locura y sé que no puedo soportarlo más. Pero tengo que intentar dejar constancia de lo que he vivido, por si alguien más pasa por esto algún día. Necesitan saber la verdad, la terrible realidad que se esconde en las sombras de nuestra existencia y que solo se revela cuando los velos de los sueños se rasgan. Estoy agotado y puedo sentir que mis fuerzas me abandonan, pero sé que no puedo dormir, no puedo arriesgarme a cerrar los ojos y volver a ese mundo de pesadilla. Así que escribo con la esperanza de que de alguna manera pueda encontrar la fuerza para sobrevivir a esto, o al menos dejar un testimonio de lo que he visto. Pero siento que algo me observa desde las sombras, esperando el momento para arrastrarme de nuevo a esa realidad infernal, y no sé cuánto tiempo más podré resistir. Con cada día que pasaba sin dormir, las barreras entre la realidad y el delirio se volvían más y más difusas.
Mis sentidos, antes agudos, ahora me traicionaban a cada momento. Veía sombras moverse en la esquina de mi visión y los susurros se habían convertido en voces claras y exigentes. Me llamaban por mi nombre, me instaban a unirme a ellos prometiendo descanso y liberación del tormento que vivía. Sabía que estaba al borde de la locura, pero no podía evitar cuestionarme si lo que experimentaba era de alguna manera real, y si estas visiones eran una puerta a algo más allá de nuestra comprensión. Mi mente, exhausta y confundida, comenzó a jugar con estas ideas peligrosas, tentándome a explorar más allá. Fue en la cuarta noche sin dormir cuando decidí enfrentarme a esas visiones. Armado con una linterna y un cuaderno, me senté en la cama, esperando la llegada de la figura oscura, y ésta no tardó en aparecer. No obstante, esta vez estaba preparado, o eso creía. Le hablé, le pregunté qué quería de mí, por qué me torturaba de esta manera, y al principio solo hubo silencio. Pero entonces la figura se movió acercándose lentamente hasta que pude verla claramente. Era un ser de pura oscuridad, sus rasgos apenas visibles en la penumbra de la habitación, pero sus ojos eran de un rojo intenso y ardiente que me quemaba en lo profundo del alma. Habló, y su voz era como el susurro del viento entre los árboles muertos. Me contó de mundos más allá del nuestro, de dimensiones donde el tiempo y el espacio no tenían sentido, donde las almas perdidas vagaban en un tormento eterno. Habló del cielo y del infierno, y cómo ambos éramos igualmente inalcanzables para estas dimensiones, tanto para él como para mí. Me dijo que yo había sido un elegido, que mis ojos se habían abierto a ver la verdadera existencia y que no había vuelta atrás. Traté de resistirme a esta revelación, de negar sus palabras, pero algo en su voz me hipnotizaba, me atraía. Sentí cómo mi voluntad se desvanecía y las barreras de mi mente se rompían. Durante las siguientes noches, la figura se convirtió en mi guía a través de estas dimensiones infernales. Vi paisajes de belleza indescriptible y horrores más allá de la imaginación. Vi almas en tormento atrapadas en ciclos de sufrimiento sin fin, y seres de luz que observaban desde lejos, impasibles e inalcanzables. Cada vez que volvía a mi habitación me sentía más débil. Sabía que estaba perdiendo algo esencial, algo que me mantenía atado a este mundo, pero no podía detenerme. Estaba atrapado en la seducción de lo desconocido, incapaz de resistir el llamado de la oscuridad. Y entonces en la séptima noche todo cambió. La figura me llevó a un lugar diferente, un lugar donde las reglas de la realidad ya no aplicaban. Era un abismo de puro caos, de formas indescriptibles que se retorcían y danzaban en una sinfonía de locura. Y en el centro de todo había un ojo gigantesco, de un negro más profundo que la misma noche, que me miraba con una intensidad que quemaba mi alma. La figura me dijo que había llegado el momento, que debía de mirar dentro del ojo y enfrentarme a la verdad última. Pero algo en mi interior se resistió, una última chispa de voluntad que me imploraba alejarme, a no perderme en ese abismo sin retorno. Cada fibra de mi ser, con todas las hebras que componían mi alma, luché contra la atracción del ojo, contra la voz de la figura que me instaba a seguir adelante. Y entonces el mundo a mi alrededor estalló en un torbellino de luz, y grité, y sufrí, y sentí como si estuviera siendo desgarrado desde el interior. Aunque no sabía si tenía una voz para hacerlo, grité y chillé, y con todas mis fuerzas luché para alejarme de ese lugar de locura. Cuando finalmente abrí los ojos, estaba de vuelta en mi habitación, temblando y cubierto de sudor. La figura había desaparecido, y por primera vez en días me sentí solo. Pero no era una soledad tranquila, sino la soledad desesperada de alguien que ha visto más allá del velo y ha vuelto irremediablemente cambiado. Mi mente estaba en ruinas, mi cuerpo exhausto,
pero sabía que no podía rendirme ahora. Tenía que encontrar respuestas, tenía que entender lo que me había sucedido, porque algo en mi interior me decía que esto no había terminado, que la figura volvería y que la próxima vez tal vez no sería capaz de resistirme. Con manos temblorosas tomé el cuaderno y empecé a escribir, tratando de poner palabras a las visiones indescriptibles que había experimentado. Necesitaba recordar, necesitaba mantenerme anclado a este mundo antes de que la oscuridad volviera a reclamarme. Pero mientras escribía, podía sentir sus ojos en mí, observándome desde las sombras, esperando el momento para volver a arrastrarme al abismo. Y sabía que esta batalla, esta guerra contra las sombras, apenas estaba comenzando. Mis dedos temblaban furiosamente sobre las páginas del cuaderno mientras intentaba plasmar los horrores inefables que había presenciado. La tinta se extendía y deformaba las palabras, como si la misma realidad rechazara su existencia. Sabía que el tiempo se agotaba. Podía sentir la presencia acechante, esperando en las sombras, sedienta de mi alma destrozada. La habitación comenzó a deformarse ante mis ojos cansados. Los bordes de la realidad se difuminaban y oscurecían. La figura oscura emergió, más nítida y aterradora que nunca. Sus ojos ardían con una intensidad infernal y su voz retumbó en mi mente. Es hora de terminar esto. Luché con todas mis fuerzas que me quedaban, intentando alejarla, gritando en silencio por un final a mi tormento, pero mi cuerpo ya no respondía. Mi voluntad estaba quebrada. La figura se acercó y sentí su toque frío y etéreo en mi piel. Un dolor abrasador se extendió por todo mi ser, como si me estuvieran desgarrando desde las entrañas. «Mírame», exigió la figura, y aunque intenté resistirme, mis ojos se alzaron para encontrarse con los suyos. Fue como sumergirme en un océano de pura oscuridad y desesperación. Vi los abismos infernales y los paraísos inalcanzables. Vi el tejido de la realidad desgarrarse y los secretos más oscuros del universo revelarse ante mí. Y entonces lo comprendí todo. Comprendí que la figura era un mensajero, un guía hacia la verdad más allá de la comprensión mortal. Comprendí que había sido elegido, no como un castigo, sino como una revelación. Pero la verdad era demasiado abrumadora, demasiado terrible para ser soportada por una mente humana. Sentí cómo la vida se desvanecía, cómo mi esencia se dispersaba en el vasto y desconocido cosmos. La habitación, la figura, el cuaderno, todo se desvaneció en la nada. No había dolor, no había miedo, solo una paz extraña y perturbadora. Y entonces todo se volvió negro.